básicamente hago la introducción. Esto comenzó por unas cataratas de preguntas que estuve recibiendo acerca de cuál era la mejor cámara para comprar en condición de estudiante o de persona que se maneja dentro del indie, bien indie. Entonces me pareció que era súper oportuno hacer esto y conseguir la voz de alguien que está un poco más autorizado que yo para hablar técnicamente de esos aspectos, y partiendo de la base también de si lo que conviene es comprar de una o no. Tal vez hay otra alternativa a eso, como puede ser alquilar. Así que vamos a como debanquear y analizar cada una de esas cosas. Así que hago la introducción. Este es Dante Sultani, un gran amigo mío con el quien he colaborado en varios proyectos. Ha sido el director de fotografía y creo que es la voz autorizada para hablar Bueno, técnicamente de qué cosas conviene y también qué cosas buscar cuando uno busca una cámara, porque obviamente uno por ahí, o sea, cámara de cine inalcanzable económicamente, pero cuando uno compra una mirrorless o cualquier tipo de cámara para filmar, hay ciertos pros y también hay ciertas cosas que no te las va a dar, pero que tal vez no son tan importantes que no te las dé como otras cosas sí. Así que bueno, esa es la introducción. Y bien. te doy las palabras con esta pregunta, ya aprovecho y te meto la primera pregunta, que es, ¿conviene o no conviene comprar? Esa es una buena pregunta. Lamentablemente, no hay respuesta fácil para estas cosas. Es como, no hay una respuesta que valga para todos los casos, todas las personas. Tampoco quiero ser demasiado bajador en ese sentido. No quiero que la gente piense que no les voy a dar una respuesta por decir como, bueno, hay una respuesta distinta para cada caso, ¿no? Porque yo también he buscado muchas veces en Google qué cámara comprar cuando creía que más o menos llegaba con la guita, y obviamente me he dado cuenta que no llegaba con la guita a ninguna de las que quería. Pero lo cierto es que es un tema que en la democratización de las cámaras, ¿no? Porque antes filmar era una cuestión difícil. O sea, vos presentabas un proyecto y alguien te daba plata para que vos puedas hacer una película o lo que sea. Ahora eso se masificó y a la vez, junto con la masificación de las cámaras, lo que empieza a pasar es que para distinguirse de las cámaras de consumidor, las cámaras de cine, bla, 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 tuvieron que mejorar. Esto, digamos, desde la llegada del digital, ¿no? Tuvieron que mejorar y tener cada vez, no sé, más rango dinámico, distintas características que las hicieran especiales y que entonces nosotros, los pobres, no nos sintiéramos cómodos con lo que nosotros estábamos filmando Claro, porque se estaba empezando a aparecer, digamos, ¿no? claro. Entonces, el tema es así, o sea, la primera pregunta que te tenés que hacer es, ¿qué vas a filmar? O sea, ¿qué es lo que para vos es importante, digamos? No es lo mismo si vos vas a ser un director de cine o, no sé, querés ser un director de fotografía o camarógrafo, que te llamen por la cámara que tenés, que, no sé, ser un content creator como sos vos, Claro, o no claro. sé, si vas a hacer videitos para YouTube, si vas a hacer películas para que se vean en cine, en festivales, o sea, todo eso ya te va marcando un mundo distinto de cámaras a las cuales tenés que apuntar, ¿no? Para mí, por ejemplo, vos recién decías, bueno, una cámara de cine no es tan comprable como una mirrorless, bla, bla, bla. Bueno, ahora yo no estoy tan seguro de que una mirrorless no pueda ser una cámara de cine, digamos. O Claro. sea, lo que yo diría es que, por ejemplo, las Blackmagic, la 4K, la 6K, están empezando a romper con esa idea de, bueno, es posible hacer una cámara con mucho rango dinámico que graba en RAW, bla, 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 que es, y bueno, y barata, sí, o sea, estamos llegando a ese punto. Y lo que vos tenés que pensar es, bueno, ¿qué me conviene? O sea, si yo pienso, no sé, yo voy a andar
cámara en mano, sin follow focus, sin nada, y voy a sacar las cosas así, ¿qué es lo más importante que yo necesito? Si vas a hacer, por ejemplo, videos de viaje o cosas así. Y ahí te conviene tener una cámara que tenga estabilización dentro de la cámara, que te puedas comprar cualquier lente, incluso vintage o qué sé yo, y que vos sabés que te lo va a estabilizar la cámara, y que eso tiene sus pros, y que se edite y se haga el color más o menos fácil, o ni siquiera hacer color, ¿no? Porque esa también es un problema, porque ahora te dicen, bueno, siempre tenés que hacer color grading de las cosas. Yo soy colorista también, eso es importante que lo sepan. Y bueno, hay veces que no es necesario y hay veces que conviene filmar de una manera que no tenga demasiada manipulación el material. Y sin embargo, bueno, uno ve videitos de YouTube y te dicen, bueno, sí, dale, mientras grabás siempre en log, grabás siempre tipo expandí el rango dinámico, y no es siempre el caso que conviene grabar de esa manera. A veces lo que conviene es grabar de una manera que vos lo veas por la cámara y digas, esto se ve bien, y que ese mismo material es el que sale, digamos, el que termina, o sea, sin tener demasiado retoque. Entonces, la pregunta es, haces videos de YouTube y vas a tener que ir por una mirrorless tipo la Sony A7, preferentemente, digamos, si te da el dinero, ir por las A7S, 3 preferentemente, que es un camarón que graba a 10 bits, que tenés un montón de diferentes gamas y gamas logarítmicas que te permiten ampliar el rango dinámico, etcétera, etcétera, y que también podés grabar con gamas más normales como para salir de cámara directo a YouTube, a Vimeo, lo que sea donde subas tus cosas. O sos una persona que está definitivamente más tirada hacia el cine, hacia las producciones como un poco más elaboradas, etcétera. Y ahí yo recomendaría irse por cosas más como la Blackmagic. Ahora yo les explico bien por qué me parece esto, pero la tiro así para que los que vienen, viste, a ver el video y dicen, tipo, bueno, decime la cámara, bueno. Si sos de ese palo, yo ahora la cámara que a mí me parece como más espectacular en ese sentido y con más características de las que yo por lo menos estoy buscando, es la Blackmagic 6K. También la 4K, que tiene algunas cosas que podremos discutir luego, pero básicamente es esa la diferencia principal, ¿no? Si vas a hacer video y vas a hacer contenido para YouTube, o si vas a hacer cine, series, ese tipo de cosas, para mí te lleva a cámaras distintas. Por y también ejemplo, tal vez una cosita, también creo que también lo que define eso es la frecuencia con la que uno grabe, porque un content creator, por ejemplo, o sea, graba videos todos los días, está subiendo todo el tiempo, sale a la calle y filma, si no, desde su claro, sí. casa. En cambio, si el caso es que vos decís, bueno, quiero hacer cosas más narrativas, quiero hacer cortos, quiero hacer, bueno, incluso pelis y demás, también creo que juega dentro de la ecuación la frecuencia con la que filmás, Exactamente. porque si filmás una vez por año, y alquilala. Y sí, Me parece, sí, pero sí, creo que con la compra de la cámara también hay una carga en el sentido de, bueno, vamos a filmar, vamos a hacer que valga la pena esta cámara. sí, esa es, bueno, sí, en realidad ahora que me doy cuenta, tipo, me puse a hablar y no te contesté la pregunta inicial. La pregunta inicial va hacia eso. Efectivamente, si vos sos una persona que vas a estar ligada al video, ligada a estar creando todo el tiempo y demás, no me parece una mala idea tener una cámara propia. También sabiendo que no duran mucho las cámaras, digamos, no es la inversión más a largo plazo que puedes hacer. Si, digo, por ejemplo, los lentes como adquisición es una adquisición que
si vos te compras lentes full frame, es una cosa que te van a servir toda la vida, si los cuidás y qué sé yo, ¿no? Lentes de cine, lentes vintage, lo que sea. Cambio, la cámara tiene esto de que la velocidad con la que suceden las cosas, o sea, en estos tiempos, hace que, sí, bueno, yo me compré la Blackmagic Pocket, no sé, este es un ejemplo, no es real, pero me compré la Blackmagic Pocket la 1080 hace 4 años, y al toque me salió la 4K, y tipo, el día que me compré la 4K salió al toque la 6K, ¿entendés? Sí, sí. Y bueno, ahí también es debatible como qué es necesario para filmar, pero, o sea, digo, yo veo una película grabada con la Blackmagic Pocket y siento que está bien y que se ve bien y demás. Eso no quiere decir que lo mismo considere la industria o que lo mismo considere el consumidor promedio de, de este tipo de materiales audiovisuales, ¿no? O sea, lo que yo creo es que si vos vas a estar filmando todo el tiempo y vas a lograr hacer rendir la cámara que te compraste en términos de cantidad de producción y en cantidad de, no sé, mismo ponerla a alquilar o lo que sea para recuperar la inversión, o que tus videos produzcan el suficiente dinero como para cubrir el gasto que hiciste inicial, me parece que es una cosa que vale la pena tener una cámara propia. Ahora, si vos como decías vos, participás de un proyecto y qué sé yo, más grande, pero aislado en el tiempo, como si fuera, no sé, este año voy a grabar un largometraje y al año que viene voy a filmar otro largometraje, me parece que la mejor relación precio-calidad ahí va a ser alquilar, y siempre vas a poder alquilar la cámara que esté de moda en ese momento, cosa que si te compras una, no sucedería, ¿no? Porque vos te compras justamente la Pocket 1080 y a los 4 años te cambia. Yo lo que diría es que vos tendrías que generar, desde que te compraste la primera cámara, el suficiente dinero para cuando esté de moda la siguiente, o poder comprarte la siguiente, ¿no? Claro. Y hay que empezar a pensar un poco las cosas en esos términos también de... o sea, digo, porque no todo el mundo audiovisual tiene como una especie de mezcla entre arte y negocio complicada, porque vos decís, bueno, yo con esta cámara voy a hacer el arte que yo quiero, ¿no? Ahora hay que ver si es un negocio o no, porque nosotros pretendemos vivir de esto, o sea, creo que si estás viendo este video y estás imaginando qué cámara te puedes comprar, en un punto estamos hablando de cómo vamos a vivir y de qué manera puede ser una buena compra, digamos, ¿no? Porque si no, filmás con cualquier cosa, Tal cual. digo. Bueno. Entonces, no es solo arte y no es solo negocio, es como una cruz ahí que es complicada para hacer una compra. Entonces, la verdad es que tipo, mi intuición en general es decir, no te compres cámara, comprate otra cosa, si tenés un presupuesto chico, digamos. Uh-huh. Ahora, si, no sé, nosotros tenemos unos amigos en común que tienen una manera de filmar muy particular, que no es como la clásica del rodaje de nada, tener una gran preproducción y tener ¿cómo se llama? Un plan de rodaje muy acotado en cantidad de tiempo, que a ellos les conviene tener una cámara que ellos puedan salir tipo el viernes a filmar y decir, no, bueno, al final no filmamos hoy, filmamos mañana y somos nosotros dos actuando todo. En ese plan me parece que es una buena compra. Uh-huh. Después, si es más aislado, diría que no. Diría que no es la mejor compra que puedes hacer. Como ya había mencionado, está el tema de los lentes, luces mismo. Ahora se está estandarizando, Sí. por ejemplo, las luces LED. Están baratas dentro de todo. Digo, hay opciones económicas y muy
dignas, digamos. Yo soy un fundamentalista del tungsteno en general, pero admito que las luces LED están copando todo. De hecho, ya es ilegal en nuestro país comprar tungsteno, o sea que evidentemente le está yendo bien. Pero me parece que esa compra, por ejemplo, es una compra. ¿Cuándo el cine o los productos audiovisuales van a dejar de necesitar luces? No, O sea, olvídate, nunca. el que se compró un Fresnel hace 15 años lo va a usar ahora también. O sea, si lo tiene, de hecho, Sí, si todas mis rodadas. alquilás, por ahí te dan un Fresnel viejísimo. No, sí, bueno, eso no. Pasa que ahí hay un problema, que es que las luces, como los Fresneles, son muy baratas de alquilar. Ahora, las luces Claro. LED no tanto. No, esas no. Entonces, ahí puede ser que no sea, que sea una compra muy interesante, digamos, o sea, Ujú. las luces LED. También se me ocurren 1.000 millones de productos, digo, eso es lo que tienen el rubro, ¿no? El rubro audiovisual es muy caro en general. Ujú. Entonces, hay que, cuando uno hace las inversiones y tiene poca plata, tiene que ser muy inteligente en dónde poner la plata, porque hay plata para poner en todos lados. O sea, primero pensás en este tipo de cosas, los lentes, las luces, ponele que una cámara, después necesitas el trípode, después el estabilizador, porque querés hacer plano secuencia, que no sé qué. Hay 1.000 millones de cosas para gastar. O sea, si estás en el rubro audiovisual, te la pasás buscando, tipo, ¿qué me compro? Porque nunca alcanza tampoco. O Ujú. sea, eso es una cosa que a mí me parece importante, que es que en un punto hay que hacer con lo que tenés y después la plata va a ir llegando para comprarse lo que a uno le gusta, digamos. Ujú. Pero para llegar a ese punto hay que hacer inversiones relativamente inteligentes, que yo no he hecho tampoco. O sea, Yo tampoco, así que. no, y bueno, es que vas a fallar, lo lamento, es así. Es el rubro de mierda este. Pero la verdad es que, o sea, si fallás, digamos, en términos de inversión, pero lograste hacer el producto que querías, digamos, aún no sea con el equipamiento que tenías pensado, etcétera. Y acá estamos, la verdad, para hacer cosas lindas. Cosas lindas yo he visto hechas con Super 8, con cámaras en handy, sin luces, con luces. He visto cosas lindas de todas las maneras posibles. Entonces, una cosa en la que me parece que es muy importante invertir es, de alguna manera, en educación. No necesariamente en educación en términos de dinero, pero, e ir a una universidad, sino en términos de educación, de invertir horas, de sentar el Exacto. culo y aprender, porque esa es la mejor inversión que vas a hacer, es la mejor remunerada, es la que más se tiene en cuenta a la hora de buscar un audiovisual, tu creatividad, o sea, esa es la principal inversión. Lamento si viniste a ver un video que dice, tipo, la mejor cámara es la Sony A7S3. Invertí en saber más. Sí, ese es un muy buen punto y hay dos cosas que dijiste que me parecieron súper interesantes porque, porque son recontra acertadas y porque las hemos vivido. Primero, lo que dijiste de que, claro, vos alquilás, supones que vos filmás una vez por año. Cuando alquilás, por ahí no al año siguiente, pero, o sí, pero por ahí a los 2 años ya hay una nueva cámara que es mejor que la que habías alquilado hace un par de años y capaz que no es tan diferente el precio. Entonces, en ese sentido, como que es muy clara la diferencia, porque de por qué en ese sentido, si vos filmás muy esporádicamente, conviene alquilar. Y lo de que vos mencionabas de ejemplo que no te sucedió con la Pocket, a mí me sucedió con la Micro. Yo me compré la Micro, la Blackmagic Micro, y no solo que al poco tiempo salió la Pocket 4K y demás, sino que también encima se me rompió, así que fue como el combo entero de la experiencia de, bueno, tal vez no era la decisión correcta, porque también fue un caso en donde no se filmaba súper regular, o sea, por ahí filmábamos un corto, después, no sé, por ahí me iba de viaje y filmaba y demás, pero no era algo que te diga, bueno,
en un año metí 10, 15 rodajes, ni loco. Entonces, a veces hay que como por ahí tomar un poco de distancia y respirar y decir, ¿realmente es la decisión acertada? Y no dejar que te convenza la situación de decir, tengo una cámara, entonces como que soy pro porque tengo una cámara. Sino que es No, lo que, que esto está linkeado a lo segundo que dijiste, que es lo que haces con la cámara. O sea, es la creatividad que tenés vos y porque a veces, muchas veces veo que las preguntas de, ¿qué cámara me compro? ¿Qué me compro? Es todo como una excusa a veces general para decir, si no tengo esto no puedo hacer nada. Y la verdad que es medio una trampita que nos decimos para no hacer algo, ¿viste? Obviamente, si vos tenés una buena cámara y buenas luces y demás, estéticamente va a estar mejor, va a tener tal vez más potencia la historia, pero entre que esté mejor de lo que podría estar a que no esté, hay una, o sea, que esté como esté, prefiero que esté en nivel regular, si querés, a que no esté, ujú. porque si no, no tiene sentido. ¿Para qué estás? Porque gran parte, además de la parte de aprender, en este caso para mí es haciendo. O sea, yo no aprendí, o sea, la mayor cantidad de aprendizajes que tuve fueron haciendo y no leyendo o mirando videos. Entonces, si te privás de esa parte, de la de hacer, porque estás buscando el equipamiento ideal, primero que nada, nunca vas a hacer nada porque nunca vas a tener el equipamiento ideal, y después que nunca vas a mejorar a causa de eso. Entonces es Ahí un hago una estancamiento excepción, absoluto. si te parece, hago Dale, una dale, pequeña metele. excepción. Si no tenés ninguna cámara, se dificulta un poco el aprendizaje, porque un poco a ver, es una cosa que es difícil de teorizar respecto de cómo se expone, por ejemplo, Claro. si no estás tipo filmando y filmando y filmando, digamos. Entonces, Ujú. tener una cámara es cierto que lo que permite es tener acceso a la herramienta. Igual esto ya no estoy hablando de grandes cámaras, ¿eh? Estoy hablando de tener una con la cual aprender, mirar, no sé, o sea, digo, algunos modelos de cámara como para poner en, no sé, yo cuando me compré una cámara, me compré la Panasonic G7, que es como la hermanita menor de la GH4, eh, que es una cámara muy, digamos, de, podría ser una cámara familiar, digamos. Ujú. Es una cámara con un sensor micro 4 tercios, con un códec de compresión de mierda, o sea, que tiene bastantes cosas chotas si tenés ganas de quejarte, digamos. Aún así filma en 4K, no sé, tiene otras cosas en donde decís, bueno, si me hubieran dicho hace 10 años que iba a tener una cámara que filmaba en 4K, ni siquiera sabía que existía. No, Ni siquiera sabía lo que imposible. era de 4K, no sé. Sí, tal cual. Tal cual. Eh, pero fue un aprendizaje, digamos, tanto, o sea, fue primero para darme cuenta de cuáles son las limitaciones de la cámara, ¿no? Porque, o sea, vos no tenés limitaciones hasta que te das cuenta de que las tenés. Y Tal cual. eso en un punto te hace apreciar de otra manera las cámaras más grandes. Digo, cuando yo filmaba con la Panasonic G7 y hacía lo que sea, un corto o un videíto para YouTube, después, cuando usé una red por primera vez, entendí algunas cosas mucho mejor. Entonces, yo no diría que es completamente inútil en términos de aprendizaje y no de inversión laboral o de, bueno, esta es la cámara que me voy a comprar para toda la vida, ¿no? Pero Ujú. sí tener una cámara, incluso yo recomendaría a toda la gente que está acá, aunque sean gente que haga video o que haga cine, que en algún momento se compre una de estas, una analógica, como las que tengo acá atrás, no sé si se ve, Se que ve, sí, tenga sí, un sí, par, ahí arriba. eh, porque eso les va a ayudar a pensar en términos de iluminación, de composición, de fotografía, porque cuando tirás un frame, papá, y solo tirás uno, ahí la tenés que pensar, sí o sí, porque es plata aparte. Entonces, hay muchas maneras de hacer inversiones solo para mejorarse a sí mismo y no tanto para que mejore la calidad del video, digamos. Tal cual. Hacer una Sí, inversión como esta ayuda a que
no sé, es como comprarse una especie de herramienta de aprendizaje más que un fin último. Ujú, ujú. En cierto sentido también diría que si el punto es simplemente practicar y aprender sin, o sea, sabiendo que no estás buscando buenos resultados, no, simplemente querés probar movimientos de cámara por ahí o aprender cómo usar la cámara y demás, también en cierta forma el celular te puede servir para ese propósito. Y para mí Perfectamente, sí. es súper válido. De última, si bueno, tengo el zoom, tengo que hacer zoom con el celular y es una verga, a lo sumo te compras un lentecito de celular barato, choto, pero que sirve para el propósito. Sí, sí, por lo Entonces, menos para entender cómo eso, se ve un claro. gran angular, cómo se ve un normal, cómo se ve un tele. Exacto, Que exacto. es, gente, o sea, esa es la data. Exacto, exacto, Es lo que porque vas a usar toda la vida, que estén las cámaras, que estén, vos todo el tiempo lo que vas a estar haciendo es cambiar de lente y ver qué distancia focal te conviene para contar esa historia, para contar ese plano en particular. Eso no lo vas a dejar de hacer. Y un poco en ese sentido quisiera hacer una puntualización, que para aprender me parece mejor no descansar tanto en el zoom, sino tener distancias focales fijas, fíjense. tener, no sé, incluso eso, ¿no? En los celulares, tipo los lentes de clip, te diría que eso es una buena práctica por lo menos para entender. Hay muchas cosas que cambian cuando cambias el lente, ¿no? O sea, no es solo si se ve más o se ve menos. Hablamos de profundidad de campo, profundidad de foco, hablamos de la perspectiva, de cómo Sí, se aplanan o se profundizan las perspectivas. Y yo creo que no hay mejor manera de ver eso que practicando con lo que haya a mano, digamos. Puede ser tanto una cámara analógica o una cámara digital de las chotas, puede ser una gran cámara, pero la verdad que esas herramientas son las que no se van, digamos, que ujú, permanecen. Yo intento pensar bastante esto porque como pobre es importante pensar qué cosas se pueden comprar que ayuden a que vos seas el producto, digamos. Lamentablemente en el capitalismo, digamos, ahí vamos a disentir probablemente con Manuel, que, seguramente. lamentablemente en el capitalismo el producto termina siendo uno, y me parece que no está mal para ajustarse al sistema en el que vivimos ser un mejor producto, es decir, saber más, saber cómo responder rápido a determinadas situaciones, cómo narrar una historia rápido y desglosarla en planos, me parece mucho más útil que tengas la Blackmagic 6K Pro. O Ujú. sea, eso lamentablemente es así. Ojalá pudiera decir, no, loco, te compras la Blackmagic 6K y ya está, o sea, la hiciste, tipo, te la van a alquilar todos y te van a buscar por hacer productos que se vean tan bien. Es cierto, aún así, que hay un fetichismo generacional por cómo se ve la imagen que no da lo mismo, digamos. O sea, si bien todo esto que dije antes es cierto, hay otra pata que es que cuando el factor wow eh, impera en la industria. Entonces, es cierto que no va a dar lo mismo, que no va a dar lo mismo, que me está cebando un mate. Te estoy llevando mate, ¿sí? ¿Querés? Para, dame un segundo que me salió un cartel de Zoom. Creo que. ¿Qué Sí. pasa? No, ahí me dijo que se actualizó Ah, ok, ok, buenísimo. y que ahora es infinito. Excelente, excelente. Siga nomás. Bueno, decía que hay un factor wow que un poco te puede ser una puerta a que otra gente te conozca y bla, bla, bla. Pero ese factor wow no deja de ser posible también con creatividad. Y he visto muchos, y somos testigos constantemente de millones de videos filmados con cámaras excelentes que decís, loco, si esta verga hiciste con esto, o sea, gastaste toda esta plata
y es, no sé, digo, yo voy a hacer mi bardeo personal, disculpen si alguno se siente ofendido, pero si vas a hacer el mismo videíto de trap, videoclip de trap que hicieron todos con las luces de tubos magenta y cian a los costados, mira, no gaste más plata, porque eso ya lo vi, o sea, no hay factor wow ahí con respecto a la cuestión técnica que me la haga flashear. O sea, lo que digo es, somos pobres, ganemos con la creatividad. O sea, ahí está nuestra herramienta principal. Y nuestra creatividad también puede ser una creatividad técnica. No es solo una creatividad de narración o lo que sea. Yo como DF no tengo mucha de esa creatividad, digamos, de la del guión o la de cómo... Pero sí tengo creatividad con respecto a las cuestiones técnicas. Por ahí, si voy a usar no sé, doy ejemplos a grosso modo, maneras de contrarrestar lo inorgánico del cine digital, ¿no? Que produce, o sea, cuando ves cosas que son muy digitalosas y tienen como mucho sharpening o mucho filo y demás, que se ve como raro. Por ahí, si agarras una cámara como esta, como la que me compré yo, la Panasonic G7, que es muy digitalosa, por ahí te conviene usar para contrarrestar lentes baratos, vintage, como para suavizar esa imagen y hacerla ver menos digital. Asimismo, si grabara en una cámara más de cine, o no sé si... Eso siempre depende, ¿no? Mientras más, o sea, yo tiendo a contrarrestar si el sensor y la manera de capturar de la cámara es muy filosa, tiendo a contrarrestar con lentes más pastelosos y lo mismo viceversa, ¿no? Si a la cámara le falta en términos de sharpening, quizás tipo, ahí sí tengas que ir a buscar unos lentes que sean más filosos para contrarrestar y va a seguir viéndose orgánico, ¿no? Ujú. A eso es lo que me refiero con creatividad técnica, ¿no? Como hay maneras de hacer que se vea bien si lo pensás un poco más y si tenés las herramientas, en términos de información eh, que generen un resultado mejor de lo que podía ser inicialmente. Bien, y hay, creo que como para luego entrar en la parte asumamos que digo, bueno, necesito comprar la cámara, la quiero comprar, para luego entrar en la parte, bueno, ¿qué aspectos me conviene ponderar más que otros? Diría que a modo de resumen podemos decir que conviene comprar, sí. En el caso, vamos a cerciorarnos en el caso del cine. Conviene comprar si tenés la frecuencia suficiente de rodaje que amerite la compra de una cámara, pero también teniendo en cuenta que no es solamente la cámara lo que importa comprar, porque particularmente la cámara es tal vez el objeto o uno de los objetos que más rápido se quedan atrás con la tecnología. Entonces tal vez conviene, en vez de obsesionarse con la cámara, comprar cosas que no sufren tanto el paso del tiempo como sí lo sufre la cámara. Exacto. ¿Es un buen resumen ese de lo Ese que es vendría un a ser la excelente respuesta? resumen, sí. Sí, sí, sí. Excelente. Ese punto me pareció súper bueno, no lo había pensado, la verdad, porque un poco también veo que me cebo yo también con la cámara y es un punto súper bueno. Hay cosas que no se deprecian tecnológicamente con el tiempo y que pueden pasar una década, dos y te van a seguir sirviendo, como O sea, unos fíjate lentes o lo que que sea. efectivamente, o sea, aún se compran lentes que se hicieron en los 60. Sí. Hollywood filma con lentes que se hicieron en los 60, le hacen el rehousing y toda obviamente siempre va a haber algo que sea caro ahí, no importa. Pero efectivamente es algo que se usa y se tiene un valor de reventa que te diría que incluso ha escalado el valor de reventa Sí. en vez de haber decrecido. Entonces, o sea, yo diría, lentes buenos es siempre una buena compra. Y si viniste acá a este video buscando como, bueno, que yo soy del rubro audiovisual, en qué me conviene
poner mi plata, es plata que a todos nos cuesta mucho juntar en tiempos difíciles como este. Me parece que si de a poquito te vas armando una valija de lentes coherente, si de a poquito te vas comprando, te compras primero el 35, el 50 y después de a poco cuando vas juntando la plata te compras el 85. En ese sentido, también recomiendo, que es la mayor inversión que he hecho en mi vida, es háganse amigos y formen comunidad y no sé, te haces amigo de gente que también está con las mismas inquietudes, ponele, vos podés comprar el lente 50 y el otro compra el 85 y después se juntan y tienen la valija de lentes. Me parece que eso es importante destacarlo, ¿no? Sí, alivia Porque muchísimo la carga económica, eso. aparte por ahí conoces a alguien que ya tiene una cámara. Tal cual, Y que, tal cual. por qué, o sea, si es tu amigo y lo que sea, y te dan ganas de hacer proyectos juntos, entonces ¿por qué vos también vas a tener una cámara y van a tener No, ahí 6 olvídate, cámaras entre la gente, olvídate. entre la misma gente que filma? Cuando vos podés decir tipo, che, yo tengo una valija de lentes, y el otro dice, ah, yo tengo una cámara, y el otro dice, ah, yo tengo una grabadora para esa cámara que hace que capture en 10 bits o en RAW, en 10 bits y RAW, y lo que sea, ¿no? De esa manera me parece que se puede armar, o yo estoy a favor de armar una comunidad audiovisual que se nutra de la buena onda del resto de la gente, y eso va a ser así para nosotros los pobres hasta el fin de los tiempos. O sea, que yo pueda ir y pedirle prestada la cámara a un amigo y después yo devolverla lo que sea, laburando, haciéndole color en su corto o poniendo las luces, en cualquiera de las cosas que yo pueda ayudar para devolverle ese favor, me parece que se beneficia toda la comunidad audiovisual si laburamos así. Obviamente, eso no quiere decir que yo no crea en que hay que pagar la gente, tampoco creo que, que los rentals sean completamente inútiles, o sea, claramente cumplen su función y demás, pero aprovechemos que se está democratizando un poco en términos de precios todo lo que concierne al rubro audiovisual y hagámoslo comunitariamente, pensemos, bueno, lo más importante es tener gente que tenga ganas de estar en tu proyecto, digamos. Porque después vos vas a tener la mejor cámara, el mejor follow focus, vas a tener el mejor rig armado con el cage y con la grabadora, y vas a tener discos sólidos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién va a venir a filmar con vos tu proyecto? Lo más Claro. importante para mí es eso, o sea, hacer comunidad entre nosotros y darnos una mano, comprarnos lo que falta en conjunto, digamos. Sí, 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 coincido plenamente. Además, Perdón, ¿eh? sí, sí, tranca. Además, creo que o sea, como ese sistema de la buena onda es mucho más poderoso de lo que a veces pensamos que es. Creo que llega muy lejos. Incluso lo vi llegar muy lejos. He visto un par de rojes caros donde la buena onda, te digo, había mucha buena onda, no era solo la torta de guita, sino que había buena onda de parte de, che, bueno, me puedes conseguir esto y demás. Sí, sí, Así no que... es solo una ventaja, sino que es obligatoria la buena onda, te diría en el cine. O sea, yo, por lo menos, no sé, yo siempre que armé equipos digo, como director de fotografía, ¿no? Siempre que busqué camarógrafe, foquiste, lo que sea, en lo primero que me fijaba es en la buena onda. O sea, después venía todo el conocimiento técnico, etcétera, etcétera, pero si yo voy a estar en un rodaje 14, 16 horas a veces, haciendo el parto que implica sacar un corto o lo que sea adelante, lo que yo necesito es tipo, que la persona que esté al lado sea tipo, lo más. Sí, Y la sí, verdad, en sí. ese sentido, yo me considero muy afortunado de que he podido construir equipos con los que me he llevado muy bien, y yo creo que
no solo aportan a mi equipo, sino aportan al clima de rodaje en general. Tal Y cual. eso termina desencadenando en, bueno, que el director esté más tranquilo en lo que sea. Tal cual. Porque además es como una carrera que no es algo que vos elegís hacer, salvo que tengas una gran pasión por lo que significa. Entonces, creo que el momento del rodaje, a mí particularmente es el que más me gusta. En parte también porque es muy duro, pero esa aspereza, ese cansancio, también hace aflorar como sentimientos súper nobles y momentos súper nobles con las personas, porque te encontrás, como vos decías, 14, 16 horas, estás cansado, te duelen los pies, te duele todo, el cuerpo te estás cansado, no, te cuesta a veces pensar y demás, pero, viste, no sé, estás ahí, por ahí uno tiene un chiste o por ahí, no sé, viste, es como que en esos momentos tan duros, eh, creo que haces conexiones y forjás relaciones muy, muy profundas. Capaz con gente que después no ves seguido, capaz que después no lo ves todos los días ni nada, pero cuando lo ves en un Yo rodaje, definiría a los rodajes como una especie de vida adentro de la vida, digamos. sí, O sí, sea, es sí, tal como cual. otro mundo en donde las relaciones que se construyen son bastante poderosas, y la verdad que un poco yo estoy acá, digamos, y me meto en todos los rodajes que puedo, etcétera, porque estoy enamorado de esa situación, digamos. Ujú, ujú. No sé si hay algo similar. Bueno, supongo que no sea gente que tiene una banda o gente Sí, que está en un coro o lo que sea, tiene una sensación similar, ¿no? De como ser parte de algo en comunidad para lograr una cosa que es la idea de alguien. ujú, Y eso me sí. parece a mí maravilloso, me parece que todo el mundo debería, no sé, que todo el mundo debería tenerlo, digamos. No Ujú, digo rodajes, ¿no? Pero esa instancia de sentirte parte de algo que diseñó otra persona o que diseñaste vos mismo y que un montón de gente está ayudando a parir esa idea, me parece una cosa preciosa. sí, absolutamente. Bueno, digamos ahora que esta persona hipotética estaba pensando si comprar o no, dice, bueno, ¿sabes qué? Si yo voy a tener la frecuencia necesaria, voy a hacer que valga la pena la inversión, me voy a enfocar no tanto en content creation, o si hago content creation, pero sí quiero un poco más de calidad, así que voy a apuntar más a calidad cine y demás. No tengo por ahí la guita para romper todo, o sea, pero vos me dijiste que una Blackmagic, eso puede ser. ¿Qué es lo que la Blackmagic te da que tu búsqueda de mayor calidad demanda? ¿En qué tal vez se queda corto? ¿Y es súper importante en eso que se queda corto o no tanto? Eh, a ver, es una buena pregunta que es muy compleja porque son demasiadas las variables que tiene una cámara, entonces es difícil puntualizar en qué cosa. Hay millones de videitos de YouTube para ver y elegir qué es lo que vos querés hacer, y adecuar lo que vos querés hacer a la cámara es importante. Ahora, en este momento, en estos años en particular, a mí me parece que la Blackmagic lo que tienen, por ejemplo, vamos a hablar de las, apuntamos alto primero y después de última reducimos, si te parece. Dale, La me parece Blackmagic bien. 6K me parece que es una cámara muy completa, sobre todo la Pro, ¿no? Ahí ya estamos hablando de como $2.500, eso es una cámara cara, ¿no? Sí. Pero qué es esto a lo que me refiero de cámara completa? Bueno, hablo de rango dinámico, Si tiene un querés, rango de... explicar qué es el rango dinámico, esas cosas que va, por si Bueno, hay alguien que no sepa lo que es, así. bueno. El rango dinámico es... A ver, espera que justo acá tengo el color checker. Ah, muy bien, dale que te lo vi yo. El rango dinámico, vamos a ponerlo así, Ahí va. no, así, es del blanco al negro todos los puntos que tenés intermedio.
Nunca más gráfico. Excelente, Nunca un profesor de una universidad te dijo. ¿Sabes qué verdad? Nunca cuando me explicaron el rango dinámico agarraron un corner checker y me dijeron de manera tan contundente y clara lo que significaba el rango dinámico. Bueno, cuestión, vos podés tener muchos stops de rango dinámico y la Blackmagic se va al carajo. O sea, ¿Cuántos tiene? La Blackmagic 6K tiene 13 puntos 13 stops de rango dinámico, que es una barbaridad y después nosotros solemos ver las cosas mucho más comprimidas, en espacios más comprimidos, digo, en gamas más chicas, lo que sea, graba en RAW, lo cual quiere decir que tenés, o sea, no se codifica la imagen, sino que lo que vos tenés es como la data que le llegó al sensor y después vos con eso lo metés en el DaVinci, en el Premiere, lo que sea, y tenés una latitud para hacer modificaciones gigantes. O sea, Es decir, en RAW no hubo una compresión que le aplicó la cámara. Exactamente. La cámara no hizo ningún proceso destructivo ni nada. Así como, como entró el sensor, te la saca al programa de edición. Exactamente, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. Si vos no tenés una máquina de edición que se vaya a bancar el estar haciendo el proceso de debugger, que es como el proceso en que esa información del sensor se convierte efectivamente en video, y la verdad que te diría, no tiene sentido que hagas una inversión en una cámara así y después no tengas con qué respaldar la edición, el color, etc. Almacenamiento, los discos duros. Almacenamiento, claro, sí, gigas y gigas y gigas de información por ahí para después terminar saliendo a Rec 709 y codificado en H264 por YouTube y Vimeo, ¿no? Claro, obviamente es cierto que el trabajar con esa latitud te permite ser mucho más preciso en las modificaciones que vos querés hacer. O sea, por suerte he tenido la oportunidad de trabajar con cámaras así tan piolas y grabando en RAW, y como yo hago color, la verdad que es el día y la noche la diferencia de las cosas que puedo llegar a hacer. Obviamente seguís estando determinado un poco por lo que hiciste en el rodaje, pero tenés una capacidad de modificarlo bastante alta. Incluso te puedes haber equivocado en la exposición, lo cual digo, porque en el RAW puedes cambiar el ISO, es decir, la sensibilidad del sensor en la sala de edición o de color. Una locura, sí, una locura. Entonces, o sea, eso te da, y también el balance de blancos, podés modificarlo y si lo haces con algún formato, con algún códec de compresión, eso en general, si es un códec de compresión muy agresivo, no logra corregir la temperatura color con la misma precisión que si grabaras en RAW, ¿no? Entonces eso te da por lo menos más flexibilidad a la hora de filmar, porque decís, bueno, yo pongo la cámara, me fijo en la composición, me fijo que estén bien puestas las luces si es que hay luces, me fijo en cómo, no sé, en caso de la gente que dirige, me fijo cómo está actuando la gente y te podés despreocupar un poco de si tenías el balance en donde lo tenías que tener, si tenías lo que sea. O sea, la gama incluso, porque la gama también es algo que se pone después. Entonces, bueno, la Blackmagic Pocket 6K tiene mucho rango dinámico, tiene esta capacidad de grabar sin compresión, es decir, en RAW. También tiene la capacidad de, a ver, espera, que se me ocurran más. Bueno, la 6K en particular tiene una ventaja, que es que es full frame, o sea que, por ejemplo, a la gente que está embelesada con esto de la poca profundidad de campo y el swirly bokeh
que hay detrás de las personas, le va a ser mucho más fácil llegar a una profundidad de campo menor con una full frame que con una micro 4 tercios, que con una PCC. Otra cosa que tiene muy buena es que si vos vas a hacer color, y particularmente si lo vas a hacer en DaVinci, la Blackmagic es de la misma empresa que hace el DaVinci y por ende está todo súper optimizado, los colores de piel caen en donde tienen que caer cuando haces la conversión, o sea, hay una, como una fluidez en el proceso de pasar de una Blackmagic al DaVinci que es inaudita porque no hay ninguna otra empresa que tenga una cámara y un software de edición o de color que sean compatibles. No es que Sony tiene su propia versión de un software de montaje o de color. Entonces, esa relación es nueva y es muy agradecida, digamos, por la gente que... Sí, sí. Especialmente en el caso de la Black, que te acordás que en el caso del Premiere, cuando importabas el RAW de la Black en el Premiere, te lo decodificaba muy, muy como el orto. Era re agresiva la forma en que te lo decodificaba. Sí, bueno. Después podemos hacer todo nuestro bardeo a la suite de Adobe. No, pará, yo uso la suite de Adobe, pero me acuerdo que el caso particular de la Blackmagic, que no se veía bien. O sea, vos decís, pero esto está. O sea, si se vio bien en rojo, ¿por qué no se ve bien ahora? Y cuando lo importaste en DaVinci dices, bueno, pará, así es como se veía. Y es zarpado eso. Y es verdad que es inaudito, ¿no? Antes no estaba esta cosa de que la misma empresa diseñe las cámaras y diseñe el software. Es una locura eso. Bueno, todo eso, y sumémosle que está en 6K, ¿no? El 6K, sí, eso es. O sea, también muy está en el importante. nombre, pero por ahí suena obvio, pero las ventajas de filmar en 6K son muy grandes. Por ejemplo, como vos sabrás que haces mucho montaje, te la pasás estabilizando material, esto es pasarlo por el Premiere y modificar el movimiento para que se vea más estable la imagen y no tenga vibraciones, como si hiciste cámara en mano, por ejemplo. Y si grabás en 6K y después haces estabilización y puedes hacer el release en 4K, es una maravilla, o sea, o incluso los push-ins, que vendrían a ser esos ligeros zoom-ins lentos, también, o sea, o incluso mismo cropear la imagen porque justo aparece algo que no querías en el plano y lamentablemente no lo pudiste sacar y lo que sea, y después haces así, ya está. Tal cual, sí. Y seguir sí, pudiendo salir en 4K, que es como lo que están intentando implementar que sea el estándar, ¿verdad? Tal cual. Cosa que si ahora grabás con una cámara que está en 4K y ya no tenés más esa flexibilidad que teníamos antes cuando el estándar era el 1080 y filmábamos en 4K y no teníamos margen y teníamos el margen para hacer el release en 1080, ¿no? Ahora el estándar empieza a ser el 4K lentamente, tímidamente, por lo menos en las grandes producciones ya es el estándar, pero bueno, o sea, para festivales y esas cosas de cine sigue siendo el 1080 el estándar. Pero no está mal pensar que si te vas a comprar una cámara ahora, siendo el año que es, tener esa flexibilidad de filmar en 6K es espectacular. Ahora, hablamos de las ventajas de la Blackmagic. Las desventajas son, por ejemplo, justamente la dificultad que implica manejar ese tipo de materiales, aunque puedas grabar en ProRes, que es un códec de compresión, pero es un códec de compresión que no es tan agresivo, no es un H264, etcétera, ¿no? O sea, vas a necesitar espacio. Otra de las cosas que tiene como desventaja es que no tiene estabilización interna, porque es una cámara de cine. Pero a la vez no termina de ser una cámara de cine completa, excepto que te vayas a la 6K Pro, que ya tiene, por ejemplo, filtros ND, y eso te va a ayudar mucho para grabar exteriores y si querés conservar una poca profundidad de campo,
poner NDs y abrir el diafragma. Eso es una fiesta. Sí, sí, O sí. sea, es muy ventajoso tenerlo, la O verdad. sea, Que filtros si toca... NDs incorporados a la cámara. Exactamente. Bien, Entonces una vos locura. activás el ND3, el ND6, que no me acuerdo si llega al ND9, y de esa manera vos tenés una herramienta más para regular la exposición. Regular la exposición y poder seguir conservando como variables la profundidad de campo. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Porque si no es con ND, vos estás afuera y estás de día, sobre todo si es tipo mediodía o algo así, diafragma cerrado al mango, porque si no es una mancha blanca la imagen, básicamente. Así que Una es fundamental. ventaja que me olvidé de la Blackmagic es el tamaño de la pantalla, que es Sí, considerablemente grande. Y por ahí, si no tenés un monitor on board o una grabadora en donde vayas a salir con otras cámaras, a veces te quedas corto. Y no es un dato menor para mí que ya la cámara tenga un monitor decente, en donde, pues, no sé, en el caso de los rodajes más tradicionales, o sea, no tan unipersonales, digamos, no tan youtuber, eh, está bueno ya tener un monitor grande para que, no sé, el camarógrafe vea por ahí, el foquista, le foquiste, vea por el monitor on board y después de ahí salir a un monitor más grande para que vea dirección y el EDF, lo que sea. O sea, es un dato a considerar. Después tenés las otras cámaras que están de moda, que son menos de cine, digamos, son más de video, pero eso no quiere decir que no se puedan usar para cine. Eso, tipo, sáquenselo de la cabeza. O sea, yo los divido en estas dos porque a mí me parece que está bueno saber que son dos tipos de cámaras distintas, digamos, que apuntan a otro mercado y que por ende tienen otro tipo de características. Las cámaras que apuntan más al mercado YouTube o de youtubers, de generación de contenido para redes, etcétera, cada vez son mejores y cada vez se parecen más en un punto a las cámaras de cine, pero no sé, por ejemplo, siguen saliendo con un códec de compresión. O sea, es una cosa importante, pero tienen otras ventajas como que sí tienen estabilización interna en el cuerpo. Autofoco también. Autofoco, el autofoco es clave para todo, o sea, ahí se van a querer matar si sos youtuber y estás con la Blackmagic, te vas a volver loco, que vas a tener un foquista ahí haciendo foco todo el tiempo. No, la verdad que no. Sí. Y no vas a comprarte o alquilarte 30.000 luces para tener una profundidad de campo gigante. No, Antes de pasar a las otras cámaras, quisiera hacer una pequeña revisión también de la Blackmagic 4K Dale. que tiene un par de diferencias que son pocas, pero importantes. Una es el tamaño del sensor. El tamaño del sensor es 4/3, a diferencia de la 6K que es full frame. Esto, o sea, a simple vista podría no ser demasiado relevante, ¿no? Pero sin embargo, si sos una persona fanática de los grandes angulares y cuanto más amplio se vea, mejor, y cuanto menor profundidad de campo tengas, mejor, ahí me iría por la 6K. Ahora, si eso no te importa, y no sé, de hecho preferís que haya más profundidad de campo, porque tiene sus ventajas también, ¿no? Tener mayor profundidad de campo implica a veces mayor facilidad para hacer foco o poder hacer movimientos de personajes y no tener que estar regulando el foco todo el tiempo con tantas luces, etcétera. Si querés, no sé si preferís que explique por qué o si... Dale, sí, me interesa que expliques por qué. Bueno, hay varias variables de la profundidad de campo, ¿no? Por ejemplo, una de las cuales es la distancia focal.
Otra es la apertura de diafragma, bueno, la distancia con el sujeto que se filma. Entonces, ¿qué pasa con las cámaras que tienen sensores más chicos? Lo que sucede es que vos, para llegar a un tamaño de plano similar, vas a tener que usar un lente que tenga una distancia focal menor. Es decir, por ejemplo, si yo quiero tener un plano, quiero emular un 50 en una full frame y me voy a tener que ir como por un 24 en un micro 4 tercios. Entonces eso cambia la profundidad de campo. Hace que tengas más profundidad de campo, menor profundidad de foco, y entonces, como todo lo que vos vayas a hacer con una micro 4 tercios, de por sí ya vas a estar como de por sí va a tender a tener mayor profundidad de campo que una full frame. Lo otro en lo que cambia es que justamente si yo necesito una distancia focal como para hacer un gran angular, en la full frame me va a resultar un poco más fácil. ¿Por qué? Porque yo con un, no sé, 18 para un 18 milímetros para una full frame ya tengo Sí, una locura. sí, un field of view, digamos, muy amplio. En cambio, si uso un 18 en una micro 4 tercios y me voy a quedar cortísimo, para irme a una cosa similar, ya me tengo que ir a cosas que son prácticamente un ojo de pez de lo angulares que son, y la verdad que no son tan lindos ni son tan buenos esos lentes. Hay algo importante a considerar ahí también sobre la Blackmagic, que es que no tiene, o sea, además de que tienen un sensor distinto, tienen una montura distinta. Entonces, la Blackmagic 6K tiene una montura EF y la Blackmagic tiene una montura la Blackmagic 4K una micro 4 tercios. La F Entonces, es Canon para... claro, EF es Canon. Entonces, ahí también entra a jugar un factor que es que ya tenés lentes, ¿qué montura tienen? Si ya tenés, no sé, por ejemplo, es muy común que la gente tenga lentes Canon EF porque es prácticamente un estándar, o fue un estándar en la fotografía que después se empezó a fragmentar, pero la verdad es que hay muchos lentes, por más que sean caros, digamos, los lentes de EF, hay muchos lentes de esos, y es muy probable que si, no sé, heredaste lentes o tenés amigos que tienen lentes, sean con montura EF. Entonces, ya cuando empezás a considerar esas cosas, tenés que ir haciendo la balanza, ¿viste? Es como un tire y afloje. Si vos te vas a tener que comprar el Metabones, que el Metabones es un speed booster. Speed booster quiere decir, o sea, le pusieron ese nombre marketinero, pero en realidad es que básicamente concentra los rayos que están destinados a una full frame, es decir, a un sensor más grande, los achica a un sensor más chiquito, ¿no? Entonces ahí pasan dos cosas. Se te achica la distancia focal resultante, digamos, y a la vez aumentas un stop de luz, porque al concentrarse los rayos se hacen más fuertes, ¿no? Entonces, si vos te vas a comprar ese Metabones, hay que ver cuánto está ese Metabones, hay que ver qué Metabones te compras, porque hay chinadas, digamos, no sé, que son como, ya ni me acuerdo los nombres, pero en su momento había un Aputure Deck, en otro momento, no sé, creo que estaba el Kipón, hay muchos de esos, que nunca se olviden que es ponerle un lente más, y que si es berreta, si vos venís con un lente que es un tremendo lente, que está ópticamente perfecto y qué sé yo, ponerle una chinada justo atrás de que llegue al sensor, y puede no ser lo mejor que hagas, la verdad. Entonces, hay que sopesar. ¿Tenés lentes? ¿Qué montura tienen? Si te fueras a meter ahora en una línea de lentes porque todavía no tenés ninguna, y quizás no es tan grave irse a unos lentes micro 4 tercios, porque la verdad que tienen
algunos lentes muy buenos, incluso buenos lentes de cine cada vez más. No sé, hay unos que son Meike, por ejemplo, que están muy buenos, son como una especie de Rokinon para los que no lo conocen, que son lentes de cine, digamos, baratos, y que para micro 4 tercios están bastante baratos. Entonces es una cosa a considerar, que si por ahí no tenés ningún lente, ni tenés amigues que tengan lentes, etcétera, y vas a empezar de cero, y no está tan mal armarte tu set de lentes micro 4 tercios. Ahora, también tenés que pensar, si después te llaman para un proyecto en donde hay una cámara full frame y los lentes micro 4 tercios no te sirven para nada, y los lentes full frame siempre te sirven para entrar a una micro 4 tercios usando Metabons, no usándolo. Entonces, son cosas a considerar. Si vos vas a trabajar con tus propios lentes siempre y tu propia cámara y no... Y bueno, yo te diría, anda con la micro 4 tercios, te va a salir todo más barato. O sea, vas a perder del 6K al 4K, no es tan grave, sigue siendo un montón, vas a seguir pudiendo estrenar y que se vea espectacular. Nada, o sea, esa diferenciación entre la 6K y la 4K me parece más o menos importante. Hay un video creo que era de Gerald Danton, que es un youtuber que les recomiendo a todos por lo nerd que es. Ojalá yo fuera igual de nerd que él. Después pasame el link y lo ponemos el link en la descripción. Sí. Lamentablemente creo que está en inglés y no sé si está subtitulado, pero bueno, es un chabón que sabe mucho y que escucho bastante para escuchar sus referencias. Igual, una pequeña advertencia sobre Gerald Dandon: es un chabón que le gustan los equipos, digamos. O sea, no está pensando en el material demasiado, está pensando en el fetiche, digamos. Como, mirá las características que tiene, qué sé yo. Después es muy prolijo en cómo la nerdea, digamos, porque el tipo puede efectivamente hacer buenos tests, usa color checker para hacer los tests, es un tipo que sabe. Y tiene el mejor jingle de intro de todos los youtubers. Sí. Pum, pum, Gerald Buenísimo. Crazy. Me encanta. Buenísimo. Sí. Ojalá vos tengas uno así de bueno. Y hay que componerlo, boludo. Hay que componerlo. Bueno, ahora que terminé con la Blackmagic, que me parece a mí una de las cámaras más importantes que se hicieron, desde la Pocket hasta ahora, hasta la 6K, me parece que son de las más innovadoras y que han llevado la posibilidad de tener una cámara lo más parecido a una cámara de cine a un nivel de consumidor pobretón. Ahora podemos hablar de las otras, ¿no? Cuáles están de moda. Vamos desde la GH5S de Panasonic y la S1 a la A7S2, A7S3 de Sony, A7 III incluso para los que no llegan a una cámara de las A7S. Mira, yo hace poco filmé un corto con una A7 III y la verdad es que la latitud que tengo de postproducción es menor, por supuesto, una Blackmagic, pero me resulta suficiente, ¿no? Eso depende mucho de qué tipo de material vayas a hacer, pero es muy cómoda. La 7 III, por ejemplo, es una cámara muy cómoda, muy práctica, la prendés, las baterías le duran, no duran como una cámara de cine, sin duda, pero bueno, lo que te ahorras en comprarte una cámara de cine, te compras un par de baterías, ¿no? Pero son cámaras que obviamente siempre depende de qué le pongas adelante, ¿no? Los lentes son importantes, gente. Sí, pero, muy importante, sí. O sea, quiero recalcar eso porque por ahí, no sé, la gente piensa que la cámara lo es todo, o yo pensaba incluso que la cámara lo es todo, y la verdad que no es así. Ahora también es cierto que si no tiene sentido comprarse un lente de 300.000 pesos y meterle atrás una cámara de 2 mangos. Eso
no lo recomiendo, pero tener ese lente o sea, te va a ayudar con todas las cámaras. Bueno, cuestión, este tipo de cámaras, después si querés individualizo entre ellas, pero son como un tipo de cámaras, quiero como definir el marco de cámaras, son full frame. Las últimas de estas, o sea, es decir, la A7S3 y la S1H graban en 10 bits. Ahora después, si querés, también explico qué quiere decir esto. Dale. Estas cámaras, si bien tienen códecs de compresión que fueron mejorando, no dejan de ser H264, o en el caso de Sony es el XABCS, creo que se llaman, no sé. Sí. Que son códecs que si bien los pueden ser cada vez mejores, digamos, y mejorar el algoritmo, no dejan de ser códecs agresivos. Entonces generan una dificultad de latitud imperceptible al ojo humano, pero que sí se percibe cuando querés, por ejemplo, modificarlo, cambiarle la temperatura, color, todas esas cosas. Hay como menos flexibilidad ahí. Ahora, ¿qué ventajas tienen? Va a reducir considerablemente el tamaño del archivo, por ende van a ser cosas más manejables, menos espacio de disco, vas a tener menos gasto en ese sentido, pero siguen siendo, no sé, el bitrate de la S1H de Lumix es... WhatsApp, sí, WhatsApp. Sí, son 400 megas, creo, en 24 frames por segundo. O sea, es un montón de información que está ahí, que sigue siendo súper manejable. Vas a poder trabajar el color un montón, hacerle VFX y qué sé yo. También por esto de que graba en 10 bits. Incluso, por ejemplo, si vas a hacer cromas, ya saber que estás grabando en 10 bits. No, una locura ya, sí, mucho mejor. Podrías hacer un croma ahí con tu mueble. Para sacarlo. Ese es el que vuela ahora, el mueble que vuela ahora, perdón, me contó que iba a vender un mueble. El que está acá arriba, hay como uno verde arriba, ese no, ese es un mueble separado, pero el de abajo, que es ese azul y verde y azul, que es horrible, bueno, el de abajo ese se va. En algún rapto ¿cómo se llama? De error estético decidiste pintar de esos colores ese mueble. Yo no lo decidí pintar, me vino así, no lo hubiera pintado así. A esto vamos con que somos pobres, ¿viste? Sí, los que tienen plata deciden, los que somos pobres hacemos lo que podemos. Y bueno, pero, igual yo me armé una escenografía, todo. Vos estás aparte hasta tenés el póster. No saben el caos que tengo acá alrededor, ¿no? Pero el cuadro está excelente. Y bueno, como dicen los sabios, encuadrar es esconder, así que escondiste muy bien. Exactamente. Nunca... No, está muy bien, está muy bien. Bueno, nada, entonces lo que decía respecto de estas cámaras es que son cámaras que tienen una facilidad de uso muy importante, que por ahí yo les veo algunas desventajas. Por ejemplo, la Sony, bueno, hay mucha información sobre la cuestión de los skin tones, que vendrían a ser los tonos de piel, para los que no sepan inglés, que no es tan amigable, digamos. O sea, uno a veces incluso agarra una T3i, digamos, una cámara de Canon, y filma lo que sea, y hay algo en los tonos de piel que es como más natural, más orgánico. En cambio, en la Sony es como difícil llegar a eso, y no en todas las gamas funciona igual, es como problemática en ese sentido. Te va a obligar a, si querés llegar a buenos resultados en general, a saber lo que estás haciendo, a saber lo que es un espacio de color, a saber lo que es una gama. Para llegar a niveles buenos con esas cámaras, no basta con tenerla nada más. Hay que tener un conocimiento, que igual eso siempre, ya lo advertí antes, el conocimiento es lo más importante. Tal cual. ¿Cómo se llama? Bueno, entonces,
hay algo que tienen los colores piel de la Sony que no es de lo más lindo que me pasó en la vida. Muchos dicen, por ejemplo, que tiene que ver con que las cámaras Sony están destinadas al público oriental, entonces el patrón que tienen Mirá vos. para definir cómo debe reproducir el color el sensor, o capturar el color del sensor, perdón, está orientado a esos tonos de piel, que son los tonos Mirá de pieles vos, de boludo. orientales y demás. Yo, la verdad, no sé, no sé si son especulaciones o si son verdades. Ahí me llegaron los tacos. Me pedí unos ¿Posta? tacos. Sí. Dale, dale, anda a Eh, buscarlo, anda a no, no, buscarlo. no, 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 tranqui, tranqui. Y bueno, nada. Me parece que ahí hay que trabajar bastante y si bien han mejorado las cámaras, o sea, no es lo mismo la Sony A7S III y la Sony A7S II, la ciencia de color ha mejorado y cada vez más, porque supongo que se amplió el mercado al cual estaban destinados, y ha mejorado, o sea, no, yo ya te diría que en la Sony A7S III ya es ponerse muy exquisito decir que tiene malos skin tones. Pero Claro, sí, en claro. la Sony A7 III, solo sin la S, o en la Sony A7S II, todavía eso no estaba del todo bien. Bien. ¿Qué otro problema tiene, por ejemplo, una cámara barata como es la Sony A7 III, que no es 10 bit, que ni siquiera, no solo no es 10 bit con el códec interno de la cámara, sino que incluso saliendo a una grabadora externa, como la Atomos Ninja o lo que sea que tengas, o la Blackmagic, un Video Assist, bla, 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 no salen 10 bits tampoco la salida. O sea, es un problema que en general tienen la Sony, que no tienen salida en 10 bits, cosa que sí las Panasonic. Incluso creo que desde la GH4, después la GH5 y ahora obviamente la CC1, siempre tuvieron 10 bits de salida. O sea que por ahí vos te comprabas esa cámara, no sé, la GH4 hace unos años y después decidías hacer un upgrade y comprarte una grabadora que grabara en 10 bits y con un códec menos agresivo y ya la cámara tenía un salto de calidad absurdo. No solo 10 bits, sino 422, bla, bla, bla. Claro, claro, Entonces, sí, sí, un montón, un montón. la persona que se compra una Sony A7 III ahora, que es una cámara que a mí me parece que sigue siendo muy buena igual, eh, no va a poder tener esa mejora. Sí va a salir va a pasar de 420 a 422, pero no va a ser 10 bits, va a seguir siendo 8 bits. Bien. Ahora, Bien. si querés, puedo hacer una breve definición de qué es 10 bits, de qué es 8 bits. Dale, dale, si te parece, si ya estás con la parte de las cámaras, para dar un cierre, hacemos la parte de 8 Sí, bits y 10 igual me bits. parece, me parece mejor como cierre volver Sí, a sí, sí. hacer como el El resumen de círculo. nuevo de las cosas Dale, que realmente me parecen importantes. dale, te Da- diría da- hacer la diferenciación de los bits, de por qué, y por qué es importante los bits, y también lo que mencionaste de 422, 400, 420 y demás. bueno, espera que voy a hacer un repasito, así no digo cualquier cosa. Si me das un toque. Sí, boludo. El ayuda a memoria. Ujú. Bueno, no, ¿sabes qué? Voy a hacer una explicación más en términos prácticos que en términos teóricos. Me Me parece parece bien, me que va a parece ser que mejor. es pertinente eso, sí. Bueno, yo no quiero aburrirlos con la parte teórica de qué quiere decir que son 8 bits y qué quiere decir que son 10 bits y qué es 420, qué es 422, qué es 444. Es extenso, les sugiero que se manden a leer. Una vez en su vida, gente, pónganse a leer. No les va a venir mal. Pero sí lo que les voy a decir es que en grandes rasgos quiere decir que vas a tener más latitud en cuanto al procesamiento posterior de la imagen. Vas a tener más información de luces y más información de color. Después entiendan bien qué quiere decir cada una de esas cosas.
pero sepan que si graban en 10 bits y en 422 van a tener mucha más latitud que grabando en 8 bits 420, que prácticamente se empieza a romper la imagen apenas la empiezas a tocar, a subirle la exposición, a cambiarle tal color, van a tener aberraciones cromáticas en distintas gamas. Por ejemplo, la Sony, si vos estás en una gama como el S-Log3, que está más diseñada para las cámaras de cine, que están en 10 bits y demás, van a notar que empieza a ser muy ruidoso por el tipo de curva que tiene y porque no puede condensar esa curva dentro de los 8 bits. Entonces, mucha gente dice, no, el S-Log3 es ruidoso. No, el S-Log3 es ruidoso en 8 bits en 420. Claro, Ahora, claro. grabás en S-Log3 en 10 bits, 422, saliendo, grabando con el códec interno de una cámara de cine, y no es lo mismo. Y es bastante mejor incluso, te diría, que el S-Log2. Entonces, no es que Sony se equivocó y dijo, no, bueno, ahora el S-Log3, hacemos el S-Log3 y el S-Log3 es peor que el S-Log2. En realidad lo que pasa es que ellos hicieron una mejora o una diferencia, se puede decir, en la curva, más orientado a que se pudiera capturar después en 10 bits y en 422. Entonces, esa es una cosa importante a tener. A toda la gente, ya de paso, a la gente que esté viendo esto y que ya tenga una Sony Alpha de las que no graban en 10 bits, uy, se me cae el vinilo de los Rolling Stones, La escenografía. se me cae la escenografía. Les recomiendo, no graben en S-Log3 si no van a grabar en 10 bits, graben en S-Log2, y solo graben en S-Log2, esto también está bueno aclararlo, solo graben en S-Log2 si efectivamente necesitan ese plus de rango dinámico en las altas. Es decir, más información entre las partes más blancas de la imagen. Si no, hay veces que no tiene sentido. Si vas a grabar en un interior y no tenés muchas luces, y la verdad que no podés sobreexponer un punto y medio, dos, y quédate en una curva que no sea tan agresiva, incluso en una gama lineal. Es preferible que sepas qué estás exponiendo que después tener que levantar la exposición del S-Log después de hacer la conversión a Rec 709 o a P3, a donde vayas a salir, y tener que levantar todas esas cosas que están subexpuestas, que va a traer un montón de ruido a la imagen, que no te va a gustar para nada cómo se ve la imagen, que trabajar directamente en una curva que no te exija esa sobreexposición. O sea, no siempre grabar en una curva logarítmica es la respuesta. Eso depende mucho de la situación lumínica en la que estés. No, por eso digo, y para entrar en el punto de cierre, ¿no? Lo más importante es saber. O sea, ¿por qué? Porque trabaje con la Panasonic, trabaje con la Blackmagic, trabaje con la Sony, la manera de saber la manera en que esa imagen va a quedar mejor es por el conocimiento que vos tengas para llevar a cabo esa imagen y el amor que le pongas. Porque eso también, o sea, si lo vas a hacer sin ganas, vos podés estar filmando con la red, pero si apuntás a cualquier lado y exponés como el orto y no pensaste en la luz, y no pensaste en contrastes, no pensaste en contraste tonal, no pensaste en nada, y la verdad que esa imagen de la red va a ser mucho peor que la imagen de una Panasonic G7 con mucho amor y dedicación. Buen punto, buen punto. Me parece súper importante eso, que no caer en la trampa del equipo, que el equipo te solucione la vida, porque muchas veces te puede traer hasta incluso más problemas que algo más simple si no estás preparado para eso. Ni hablar del tema económico, ¿no? Que es más almacenamiento, más procesamiento en la PC, pero hablando creativamente, técnicamente, de lo que requiere filmar, es como un monstruo más grande que tenés que dominar, y me parece súper importante eso, que no sea una cosa de que el equipo
es menester, y si no tenés el equipo no puedes hacer nada. Y me parece súper importante también las distinciones que hiciste. En particular, con la que más me quedo es la de conviene invertir en cosas que no se degraden tecnológicamente tan rápido como una cámara. Eso me parece súper interesante. Y no es algo obvio a una conclusión a la que la gente suele llegar, en especial cuando está pensando en comprar una cámara, porque te obsesionás, porque te dicen el biribiri, te dice 6K, qué sé Exactamente. Hay que yo, tener y vas. mucho cuidado con el biribiri. El biribiri es fundamental. Es muy tramposo, es muy tramposo. Y me parece súper interesante eso. Tenés, y Como, otra cosa, tenés sí, una sí, cámara ahí guardando polvo, es una T3i, y decís tipo, no, yo como no filma en 4K, no filmo, no, loco, salí, filmá con la T3i. He visto documentales y películas hechas con la T3i mejores que cualquier berretada que tal cual. se haya Sí, hecho con una, perdón, no, está me bien, trae un está poquito. bien. Que con una red Helium 8K, lo que sea. Importa qué es lo que está filmando, préstenle más atención a lo que están filmando, no solo en términos de creatividad narrativa, en términos de creatividad de montaje, etcétera, sino en términos técnicos también, como, bueno, yo tengo estas limitaciones, con estas limitaciones, ¿cómo puedo hacer para llegar a la mejor imagen? Eso va a ser lo que más se aprecie después en la industria, o no solo en la industria, en cualquier amiga que te llame a grabar. Me parece que lo más importante es eso. Absolutamente. Tengo pensado hacer regularmente este tipo de cosas. ¿A vos te interesa hacer, si querés, podés preparar un tema, lo que sea, y te dejo Sí. exponer, o porque voy a hacerlo más seguido? Y está bueno también, porque... Veamos qué dicen les caretas, digo, No, no, pero a mí no me les importa. caretas, digo, les No, espectadores, si les no. caigo bien, si les caigo No mal. importa, no, no, a mí no me importa eso. Esto, o sea, el ruido de afuera no penetra acá en estas cámaras. O sea, acá se hace porque a uno le gusta compartirlo. Así que, pero tengo pensado no solamente en términos de, porque está bueno hablar de la parte técnica, me parece que está bueno hablar de eso, y también está bueno hablar de cualquier otro tema que se pueda hablar relacionado al audiovisual, Sí, yo creo que porque hay un quizás en montón para español cubrir. no hay tanta información como si hay en inglés. Eso a mí, Absolutamente, y absolutamente. cuando es en español, bueno, no conozco grandes referentes como lo es Gerald No, Landon, por ejemplo, de cuestiones técnicas sí, en español. No encontré, tal cual. digamos, una cosa similar. También es cierto que, bueno, no tenemos ese nivel de equipamiento como para llevar los tests que lleva él, pero sí como es la información llevada al plano de lo pragmático, digamos, de lo utilizable. Está Sí, eso difícil me conseguir parece esa más información. interesante incluso, digo, porque es como decía, Gerard Andante viene con los tremendos equipos, y vos, o sea, está bárbaro lo que dice. Ahora, en nuestra situación decís, sí, pero ¿cómo lo aplico? Entonces me parece que está bueno ver la parte de, tipo, no partir de un equipamiento capaz súper inalcanzable o muy poco alcanzable, sino partir de, bueno, tenemos una base media verga, bueno, ¿cómo hacemos algo bueno? ¿O qué nos conviene buscar cuando estamos limitados? Y me parece que ese hack o esa base de limitación, creo que puede dar un contenido súper interesante y sobre todo aportar mucho valor, porque fuera de joda es enorme la cantidad de consultas que llegan sobre ese tipo de cosas. Gente que, ¿Eso en dónde? ¿Por TikTok? TikTok, sí, que gente que por ahí está limitada, o es estudiante, o es indie. Alguien pro no me va a venir a preguntar a mí que le recomiende, obviamente. Entonces es más toda una cuestión más indie, más estudiante. Entonces me parece que ese tipo de cosas puede traer un montón de valor. Así que si te divertiste y la pasaste bien, pues sería un honor. Estoy encantado de que seas un, una columna regular del Sultani con lo que vos quieras exponer. Sí, podemos simplemente, si hay días que nada, apretamos rec y hablamos de lo que sea, y si De algún día una. querés hablar de algo en Me encanta, me particular, encanta.
hacemos eso. Así Sí, me podemos gusta. hacerlo Siempre todos quise ser medio youtuber. Así que bueno, ya está, ya está. Este fue el comienzo. Bueno, Así que bueno, hermano, te de- agradezco muchísimo. Esto lo voy a publicar ahora, ni bien Zoom me haga la conversión de video, ya lo mando. para Y editar las partes esas, ¿no? Obvio. no, no, Dale, boludo, nada. no me haga Sí, quedar mal. sí, por ahí lo que sí, sí, eso sí. No, alguna red social, algo mediante lo que quieras que te encuentre alguien que te quiere buscar por ahí para consultarte o para seguirte, algún destino a donde puedan ir para encontrarte vos. Eso es una pregunta complicada. No, no, Decí tus redes sociales. no, es que no estoy muy en redes sociales últimamente. Pero bueno, si querés, poné el Instagram, pero ahí no tengo Bueno, nada, es un bajón. dale. Bueno, y de paso ya le decimos a la gente como para que haga presión para que te hagas ahí, o que sea una plataforma, por si quieren consultarte algo, lo que sea, o decirte, loco, buen video. Así que Eh, digamos eso. que me busquen en IMDB, ahí está la posta. Dale. Bueno, guacho, muchísimas gracias. Ha sido un placer, ha sido un honor. Ha sido Gracias, muy, vos, Manu. Me voy a comer esos tacos muy que me estoy instructivo. cagando de hambre y se Dale, está dale, cagando de yo hambre también. Luz y todo. Dale, Bueno, bueno, mandale un beso a Lucy. dale, dale. Dale, Y no, nos guacho.